Hola, saludos a todos. Este es el video explicativo para la tercera y cuarta guía de filosofía de tercero y cuarto medio, en nivel medio 2 del 6 a la Pintana. Voy a ser muy breve y lo más concreto posible porque voy a tratar de explicar las dos guías, entonces hay que hacerlo más o menos rápido. Primero, mirar la guía de la que les estamos hablando, ¿no? Yeah. Al objetivo de la guía, delimitar algunas de las ramas de la filosofía, tales como metafísica, epistemología, ética, filosofía política, estética, y específicamente en esta guía como un objetivo secundario, digámoslo así, es entender cómo es y cómo conocemos el mundo según la filosofía platónica. Eso es lo que nos interesa. Primero, recordar lo que se ha ido aprendiendo anteriormente, ¿no? La filosofía es un discurso que nace como respuesta crítica a las respuestas a el conocimiento mítico que tenía la humanidad en ese entonces. Es decir, a las respuestas que daba de forma fantástica y fabulosa la humanidad, ¿sí? De un carácter medio religioso. Viene la filosofía a decir que podemos responder de otra manera a esas mismas preguntas. Dos grandes preguntas son, por ejemplo, bueno, ¿cómo es efectivamente el mundo? ¿No? ¿Por qué es así? ¿Por qué no es de otra manera? ¿Por qué está ordenado de tal forma? ¿No? Y segundo, ¿cómo podemos llegar a conocer ese mundo de manera correcta? No simplemente creer que lo conocemos o tener ideas acerca de él, sino efectivamente conocerlo de forma certera, digámoslo así, verdaderamente. Entonces, esas dos cosas, cómo es el mundo y cómo lo conocemos, es lo que vamos a revisar hoy día con Platón. De la guía básicamente lo que hace es una explicación de lo mismo que yo les voy a explicar hoy día, que es la alegoría de la caverna. La alegoría de la caverna es un relato que Platón diseñó para poder explicar su teoría acerca de cómo es el mundo y cómo lo conocemos. De alguna manera lo hizo de esa forma para que fuese más accesible para el público, ¿no? Entonces no simplemente se puso a explicar teóricamente o abstractamente lo que él creía, sino que inventó una narración que nos permitía comprenderlo con figuras, no con imágenes. Entonces, lo de las imágenes es bien interesante porque les voy a mostrar básicamente en qué consiste esta alegoría. Eso es un dibujo tipo de la alegoría de la caverna. ¿Qué nos dice Platón? Que nosotros como seres humanos, mientras no accedemos al conocimiento verdadero, simplemente nos encontramos en la condición de personas encadenadas en el fondo de una eh, caverna, básicamente, una caverna que simplemente nos permite ver las sombras y los reflejos que se proyectan en el fondo de esa caverna, pero que en ningún caso podemos ver las cosas como son en realidad, sino simplemente esos reflejos, ¿sí? Estamos de algún modo esclavizados a la forma en que vemos el mundo. ¿Qué propone Platón? Tenemos que de algún modo lograr liberarnos de esa caverna y acceder a la luz natural, ¿no? A la luz del día, salir de ahí. Pero como ustedes ven, tenemos dificultades, ¿no? No es un camino de un acceso simple o una salida sencilla, llegar y salir hacia el conocimiento verdadero. Platón lo que dice es que nosotros, mientras nos mantenemos simplemente en las creencias, estamos como los esclavos acá encadenados mirando el fondo de la caverna. Pero si llegásemos a liberarnos, veríamos que en realidad lo que creíamos que eran las cosas de verdad, estas sombras, en realidad eran objetos que eran simplemente reflejados por una luz que hay dentro de la caverna. Si lográsemos salir de la caverna, podríamos incluso ver las cosas tal como son y podríamos incluso mirar el sol, ¿no? Esa es una imagen bien bonita, bien fuerte y tiene repercusiones no solo en términos filosóficos, ¿no? Si ustedes lo piensan hoy en día, la imagen de que estamos siendo engañados con lo que creemos que es verdad
es muy significativa, incluso en el contexto de la pandemia misma, que nos tiene relacionándonos de manera virtual, ¿no? Pero esto es básicamente la alegoría de la caverna, ¿no? Una imagen que nos quiere reflejar primero cómo es el mundo. Para Platón el mundo está dividido en dos espacios. Nosotros habitamos el mundo sensible. El mundo sensible es lo que debiésemos entender en la alegoría como la caverna, como todo lo que está dentro de la caverna. Todo lo que está dentro de la caverna es el mundo sensible, el mundo en que nosotros nos movemos. ¿Sí? La forma más baja de conocimiento dentro del mundo sensible es la manera de conocer que tienen los esclavos, que miran simplemente los reflejos y proyecciones en el fondo de la caverna. Pero si nosotros nos liberáramos, podríamos empezar, por ejemplo, a ver el fuego dentro de la caverna, a ver los otros hombres que nos engañaban dentro de la caverna, a ver los objetos que hacían reflejarse sobre el fondo de esta cueva. Y ya sería otro nivel de conocimiento, ¿no? No sería simplemente la cuestión de las sombras, sino también sería lo que hay, las cosas reales, pero que hay dentro de la caverna. Y lo que Platón dice es que si llegásemos en algún momento a acceder fuera de la caverna, ya estaríamos acercándonos a un mundo, al otro nivel de este mundo. Platón es dualista, piensa que el mundo tiene dos niveles, el mundo sensible en el que nosotros habitamos y el mundo de las ideas. El mundo de las ideas es lo que está fuera de la caverna. Y fuera de la caverna, por supuesto, nos dolería mirar porque estaríamos acostumbrados primero a la oscuridad dentro de la caverna, ¿no? Entonces, al principio nos dolerían un poco los ojos, pero después nos acostumbraríamos, pasaríamos a mirar, según Platón, los reflejos del agua, las sombras de las cosas reales, y eso sería otro nivel de conocimiento, que él empata como con el conocimiento abstracto, ¿no? Él dice, las sombras de cosas reales dentro de la alegoría de la caverna corresponden a los conocimientos de orden matemático, ¿no? Y formales y abstractos dentro del conocimiento que nosotros entendemos. Y por último estaría dentro de este mundo superior al mundo sensible, que sería el mundo de las ideas, la idea superior a todas, que es la idea de bien, que estaría en la alegoría de la caverna representada por el sol. Entonces tenemos esa estructura general en que, primero que nada, hay dos niveles del mundo. Esos dos niveles están claramente delimitados, ¿sí? Piénsenlo de esta manera. Acá abajo estamos nosotros. La caverna, el mundo sensible. Ahí estamos nosotros, ahí vivimos. Pero podemos acceder a el conocimiento real, que es el de las ideas, o otra traducción que se ha hecho de los textos platónicos, formas puras. ¿Por qué es importante eso? Porque lo que dice Platón es básicamente lo siguiente. En el mundo de las ideas están las cosas tal cual son. Y tal cual son significa que no cambian, que no se modifican, que no se corrompen ni mueren. Están tal cual son. Por ejemplo, esa estrellita. Piensen ustedes esa estrellita como la idea de hombre, el prototipo de lo que debe ser un hombre, un ser humano. Eso está en el mundo de las ideas, ¿sí? ¿A qué podemos acceder nosotros en el mundo sensible? A copias corruptas de esa idea de hombre que está en el mundo de las formas puras, ¿sí? Hay puras copias que participan de algún modo de esa idea, pero no la cumplen a cabalidad. Y eso con todas las cosas que hay en el mundo. Los animales hay. La idea de perro está en el mundo de las ideas. La idea de mesa está en el mundo de las ideas. Y las mesas y los perros que hay en el mundo sensible son copias, pero que no llegan a ser el ideal. Esto mismo es lo que pasa en la alegoría platónica, ¿no? Esta es la caverna, en esta estamos, ¿sí? Y podemos conocer algunas cosas, pero cuando queremos conocer el mundo real,
o la realidad del mundo en realidad, lo que tendríamos que hacer es acceder a estas cosas, a las ideas. Por eso él nos pone como, él nos pone el ejemplo de la caverna, ¿no? Podemos mirarlo entonces en la guía número 3. Yo les pido que ustedes, bueno, aquí hay otra representación de la misma figura, ¿no? La cuestión de la caverna y el mundo sensible y el mundo de las ideas. El interior de la caverna, el exterior de la caverna. Entonces, en el primer nivel de conocimiento, simplemente las cosas que ven los prisioneros dentro de la caverna. Segundo momento, todo lo que hay dentro de la caverna, pero que puede ver un prisionero ya liberado. Tercer momento, la dianoia, la primera es la icacia, la segunda es la pistis, la tercera, ya fuera de la caverna, es la dianoia, que es cuando el prisionero liberado ya puede ver algunas cosas, algunos reflejos del mundo exterior. Y por último, el conocimiento intelectual completo, o la noesis, es cuando ese prisionero ya puede mirar directamente los objetos que están fuera de la caverna, es decir, los árboles, y por último el sol, que viene a representar la idea de bien, que es la idea, dentro del mundo de las ideas también hay una jerarquía, y la idea de bien, representada por el sol en la alegoría de la caverna, está sobre todas las demás, porque es la idea suprema. Esa es la estructura. Es interesante pensarlo, por eso yo les ponía, bueno, esto, la icacia, los reflejos dentro de la caverna, pistis, las cosas que hay dentro de la caverna, la dianoia, los reflejos que puedes ver ya fuera de la caverna, y la noesis, el conocimiento completo, que es el conocimiento del mundo de las ideas, o el mundo de las formas puras, que está representado por el sol en la alegoría de la caverna. ¿Y qué les proponía yo como actividad? Por ejemplo, que me explicaran por qué esto tiene algún sentido, ¿no? ¿Por qué decir Platón atemporal es interesante aquí? Porque hay una caverna, hay un set de televisión y hay personas viendo la televisión permanentemente. Por eso un poco yo les hacía el link con lo que está pasando hoy en día con la pandemia y esta falta de información, esta sensación de que no tenemos las cosas claras respecto de qué está pasando y cuáles son los números reales de contagiados, cuáles son los números reales de personas fallecidas y todo eso. Y eso es simplemente para que hagan esa reflexión. Hay películas muy interesantes que pueden ver también que tienen mucho que ver con esto. El show de Truman, ¿no? La película en que la persona está dentro de un reality show y todos saben menos él. Y por ejemplo, la película Matrix también, que es de la década de los finales de la década de los 90, que es bastante buena también, que ahí la humanidad está viviendo en un programa de computadora, básicamente, esa es la tesis central de esa película. Entonces, ¿qué les voy a mostrar ahora? La guía 4, simplemente para explicarla. Yo les puse el discurso de Greta Thunberg ante la ONU de hace un par de años, creo que del año antepasado o pasado. Y les dije, pónganse como idea principal esta. Greta Thunberg es una prisionera, en la teoría platónica, la prisionera que logró escapar y sabe la verdad del mundo, porque en la alegoría de la caverna, el prisionero, después de que sale y logra ver hasta el sol fuera de la caverna, dice, ¿cómo me voy a quedar con este conocimiento sin pasárselo a mis prisioneros, a los compañeros que estaban prisioneros conmigo? Y se devuelve. Pero los prisioneros están tan acostumbrados a su realidad que no le creen y lo ignoran. Entonces se va solo. Entonces yo les digo, si fuese Greta Thunberg una persona que realmente salió de la caverna, vamos a jugar simplemente, y alguien que sabe la verdad de esto que está pasando, y nos viene y nos dice, ¿qué papel jugarían dentro de la alegoría de la caverna cada una de estas cosas?
por ejemplo, los políticos representantes del mundo que no reconocen la realidad, ¿no? Que dicen, no, la cosa no es como dice Greta, la cosa es como decimos nosotros, porque nosotros siempre hemos vivido así. Se asemeja mucho a la postura que tomarían los prisioneros que no lograron salir de la caverna, ¿cierto? O personas que niegan el cambio climático, que no creen que el cambio climático es más o menos lo mismo, ¿no? Personas que se niegan a creer, son básicamente los prisioneros. Quizá estos políticos representantes representarían más bien dentro de la alegoría a las personas que nos muestran las cosas que, los objetos para que se reflejen, ¿no? Como en la figura que les mostraba. ¿Sí? Los medios de comunicación también tendrían una labor de ese tipo, ¿no? Entonces, básicamente eso, que me expliquen cada uno de estos personajes o protagonistas del conflicto, pensándolos dentro de la teoría platónica. No hay respuestas necesariamente correctas ni necesariamente erróneas, simplemente tenemos que pensar a partir de esta idea de Platón, que es una idea, como yo les explicaba, bastante contemporánea, aunque sea de hace muchos siglos, es bastante contemporánea. Así que eso, espero que haya quedado un poco más claro y espero que les sirva este video. Espero que, bueno, otra cosa, espero que se encuentren todos muy bien, que no tengan novedad respecto de la pandemia y eso. Muchas gracias y nos vemos en algún otro video cuando logremos ya tener clases presenciales.